Buenas noches. Mi grupo está conformado por Damon Bermúdez, María Fernanda González y quien les habla Samara Martínez. En esta noche les vamos a hablar sobre las tablas de frecuencia y los datos estadísticos. Entre los gráficos estadísticos encontramos el gráfico de barras, que se usa para reflejar una información específica entre un grupo de personas a los cuales se le hace la encuesta. Tenemos los gráficos o diagramas de sectores. Estos son un tipo de gráficos que representan los porcentajes en situaciones similares a los gráficos de barras. Histogramas. Se representan en gráficas de determinada variable mediante barras. Se dibuja de tal modo que el eje vertical marque las frecuencias, mientras el eje horizontal serán todos los valores existentes en todas las variables. Tenemos los polígonos de frecuencia, que son gráficos lineales que se usan para la representación de las incidencias, o sea, la respuesta de alguna variable cuantitativa. En algunas ocasiones sirve también como histograma. Tenemos el pictograma, que en este diagrama los elementos abstractos, como lo son las barras, son sustituidas por dibujos los cuales son relativos al tema que se esté tratando. Bueno, muy buenas noches. Yo les voy a hablar de las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia son herramientas de estadística donde se colocan los datos en columnas de representación a las distintas valores que hemos recogido en el muestreo o en las encuestas que hemos realizado. Entre ellos tenemos los elementos de las tablas de frecuencias, que constan de los datos, que son pues los que recogemos como nombres y bueno, todo esto. Tenemos la frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia acumulada, tenemos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. La otra que podemos tener en las tablas de frecuencia son tipos de tablas de frecuencia. Entre los tipos de tablas de frecuencia tenemos los de datos no agrupados, que son, digamos, como lo muestra la tabla, una cantidad de números que nos dan para que nosotros agrupemos y busquemos pues los valores que nos pide, digamos, el ejercicio o lo que vayamos a realizar. Y tenemos la tabla de datos agrupados, que son, digamos, un conjunto de nombres o de datos que nos dan pues los datos que nosotros necesitamos, y ya nosotros escogemos qué necesitamos y qué es lo que vamos a investigar y a qué queremos llegar. Mi compañero Damon les va a explicar el taller que teníamos para hacer en el aula, y pues con ustedes, Damon. Bueno, en una empresa, la sección de recursos humanos desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para eso le solicita a cada uno que llene un cuestionario en el que una de las preguntas corresponde a esta. Con los datos siguientes, presenten la tabla de frecuencia adecuada. En este caso lo que debemos hacer es separar las variables y pues definir primero que todo la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se halla pues viendo cuántas veces se repite un dato pues de cierta variable. En este caso pues podemos ver que en niños de 1 año hay 7. Y luego la frecuencia absoluta acumulada pues es simplemente, como su nombre lo indica, ir sumándole al valor anterior de la frecuencia absoluta pues el siguiente valor. Entonces se va a ir, como su nombre lo indica, acumulando. El valor al final de la frecuencia absoluta acumulada tiene que ser exactamente igual al valor total de muestras que se hayan sacado. La frecuencia relativa es un porcentaje y se halla dividiendo el valor de la frecuencia absoluta entre el total. Y el porcentaje pues es simplemente multiplicar el número anterior de la frecuencia relativa por 100. En el primer gráfico que vemos a la izquierda es un gráfico de barras y pues nos muestra el número que hay, el número total de cada uno pues de las variables. En el gráfico de la derecha es un gráfico por sectores y él muestra el porcentaje que hay a qué porcentaje corresponde cada variable. Muchas gracias, espero haya servido el video y nos vemos en una próxima ocasión.